Bien, arrancamos la segunda y última parte del punto de vista de esta noche. Y bueno, como lo había adelantado en la introducción de lo que fue el programa, quiero hablar sobre lo que hoy está comentando, creo que el país entero, respecto a estas, yo digo ya, por lo pronto algunas inmoralidades de algunos funcionarios libertarios en la República Argentina. Después, como yo siempre digo, la justicia, la que tiene que investigar, nos dirá a la sociedad argentina si que estos muchachos o estas chicas que están denunciadas son responsables o no de algún delito penal. Así que eso queda en manos de la justicia. Lo que yo sí puedo hacer es un análisis político respecto a algunas situaciones. Vuelvo a decir, lo escuché bastante ofuscado al diputado nacional libertario por Jujuy, de apellido González, donde aparecen él y otros funcionarios conocidos en el ámbito de la política y del gobierno libertario como acreedores a créditos importantes en millones de pesos obtenidos del Banco Nación. Este señor, este diputado nacional jujeño, sostenía y decía que no habían hecho nada ilegal. Fue como cualquier ciudadano a obtener un crédito, a pedir un crédito del Banco Nación y que el Banco Nación se lo otorgó. Bueno, parece que la cosa, yo por el momento digo, quiero creer en la honestidad de estas personas. Pero no soy yo ni será usted, sino la justicia quien determinará si estas personas, estos funcionarios libertarios, que se hicieron de algunos créditos hipotecarios de muchos millones de pesos, son responsables de algún delito. No, será la justicia. No me cabe a mí, como conductor de un programa, determinar si cumplieron o incumplieron o si violaron algún artículo del Código Penal en la Argentina. Así que la ilegalidad en estos momentos no la voy a discutir, lo definirá la justicia, pero lo que yo sí estoy en condiciones de analizar es la inmoralidad, diputado nacional González. Es la inmoralidad de usted y de muchos de los funcionarios libertarios que en su discurso de campaña se presentaban como los anarcocapitalistas que venían a destruir un Estado que no sirve para nada. La inmoralidad de lo que dijeron a lo que hicieron. Porque resulta que para ustedes el Estado no sirve cuando hay que poner la plata para los subsidios del transporte para que el laburante argentino pague menos el boleto del colectivo. Entonces eso no sirve, si el Estado no sirve, hay que pasar la motosierra. El Estado no sirve y hay que pasar la motosierra en los programas de salud, por ejemplo, para los enfermos de cáncer o los de diabetes. Entonces hay que liquidar esos programas de salud, no hay que darle presupuesto, hay que pasarle la motosierra. Entonces el Estado no sirve. El Estado no sirve y hay que pasarle la motosierra a los fondos que deben ser derivados por ley para el mantenimiento de las rutas nacionales. Entonces el Estado no sirve y hay que pasarle la motosierra para que los ciudadanos que transitamos las rutas nacionales nos juguemos la vida
en cada curva, en cada recta o en cada tramo de la ruta que están destruidas. No les voy a contar a ustedes. Solo hace falta hoy transitar la 66 desde Perico hasta San Salvador de Jujuy, o en mi caso hasta San Pedro de Jujuy, o hasta Libertador, hasta donde sea, para darnos cuenta que nos jugamos la vida en cada tramo de esa ruta. Entonces, el Estado no sirve y hay que pasar la motosierra para no construir viviendas sociales para millones de familias que hoy no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda. Entonces el Estado no sirve y hay que pasarle la motosierra a los fondos de la educación pública, de la universidad pública y al fondo del incentivo docente. Ustedes que son docentes y que veo que han decretado un paro de 48 horas, le hablo a los afiliados de ADEP, alguna vez quiero escuchar a los dirigentes gremiales de la educación plantear esta situación, ¿no? Hay un silencio atroz respecto a esto. No dicen que el gobierno de la provincia de Carlos Sadir, con esfuerzo, con la plata de los jujeños, le han seguido sosteniendo el incentivo docente que le correspondía a la nación y que el gobierno libertario le quitó. Silencio atroz. Nunca los he escuchado decir nada. Pero digo, en todas estas cosas donde el Estado no sirve y hay que pasar la motosierra, había gente que festejaba, libertarios que se presentaban en la campaña política diciendo que el Estado no sirve. Ahora, cuando tuvieron que ir al Banco Nación, que si alguno tiene alguna duda, es la banca pública oficial, es el banco tuyo, es el banco mío y de los 47 millones de argentinos, pero cuando tuvieron que ir a la banca del Estado, ya se olvidaron que el Estado no sirve. Son bastante selectivos ustedes, libertarios, para definir qué parte del Estado sirve y qué parte del Estado sí sirve. Parece que los entes financieros, donde pueden sacar créditos, sí sirve el Estado, la plata del Estado, la plata de los argentinos, pero no sirve para mejorarle la calidad de vida en una obra pública, por ejemplo. Entonces, no voy a hablar si esto es ilegal o no es ilegal, no me van a llevar a ese terreno a discutir. Vuelvo a decir, la justicia determinará esto. Pero sí les puedo decir y discutir la inmoralidad de su discurso y de su accionar. Porque, por ejemplo, le digo al DIR, póngame la primera imagen. Virginia Gallardo salió a la fama conocida porque era la novia de Ricardo Ford. Bueno, se decía llamar la novia, todos sabíamos que Ricardo Ford no tenía novia, tenía novio. Y está bien, es una decisión de él, o sea, eso no se discute. Pero esta señora que el 10 de diciembre del 2025 asumió como diputada nacional, recibió un crédito de 200 millones de pesos del Banco Nación. Después aparece el señor diputado nacional Alfredo González. El que no lo conoce, porque por ahí no es muy conocido, este señor es diputado nacional de la provincia de Jujuy, de la Libertad Avanza. Este señor recibió del Banco Nación 195 millones 161 mil pesos. Casi 200 millones de pesos de crédito. No sé si es ilegal, González, es inmoral. Porque yo recuerdo que usted en la campaña, para llegar a la Diputación Nacional, decía que venía a destruir el Estado y a la supuesta casta. Bueno, después discutamos si ustedes son casta o no. Y después aparece la senadora Vilma Bedia. Se las presento en público, por ahí no la conocen. Ella es senadora nacional por la provincia de Jujuy de la Libertad Avanza. Esta señora recibió
un crédito del Banco Nación de 48.916.000 pesos. Después aparece, por ejemplo, estoy dando alguna no voy a bondad, todos son como 200, le aviso. Le voy a poner simplemente 8 como datos nada más. Después aparece, ¿quién es este señor? Es Sarif Menem, sobrino del actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem. Este muchachito, Sarif Menem, recibió un crédito del Banco Nación por 357 millones. 357 millones. Bueno, después aparece el señor Juan Pablo Carreira, este otro jovencito. Che, todo, qué suerte que tienen los changuitos estos, Este changuito, Juan Pablo Carreira, es el director de comunicación digital. ¿Qué es lo que hace él? Es el que maneja los trolls libertarios. A este señor, a este changuito, el Banco Nación le dio un crédito de 112 millones de pesos. 112 millones de pesos. Después en el listadito que nosotros te acercamos aparece un tal Felipe Núñez, este señor, otro changuito joven, que es un directivo del Vice, recibió 475 millones de pesos, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Después aparece, te trajimos a Federico Furiase, recibe 360 millones de pesos en un crédito del Banco Nación. Este señor es el segundo de Caputo, es el secretario de Finanzas de la Nación, ahí te lo presento. Y después te traigo una parte del boletín oficial donde aparece el listado, boletín oficial, donde aparece solamente una parte, te digo, te cuento, son más de 200 funcionarios y legisladores ligados a la Libertad Avanza que fueron todos, pero en manada, a sacar préstamos del Banco Nación. En total, ahí está el listado, nada más que una parte, el total, el Banco Nación en créditos a funcionarios y representantes libertarios otorgó una suma cercana a los 5.000 millones de pesos, más exactamente 4.998 millones de pesos, casi 5.000 millones de pesos. Eso es información oficial del Banco Nación Argentina. Ven y diré, yo lo que vuelvo a decir, la ilegalidad o la supuesta ilegalidad la va a definir la justicia porque ya hay denuncias penales que distintos bloques opositores de la Cámara de Diputados han presentado. Vuelvo a decir, la inmoralidad y la verdad, chicos, chicas, son unos mamarrachos. La verdad, son unos mamarrachos. Porque dicen una cosa y hacen otra. Espero que hayan marcado y seguido como cualquier ciudadano común que vaya a pedir un crédito. Yo te pregunto a vos que me estás viendo, que sos un emprendedor, que sos un comerciante, que sos un pequeño productor, quiero preguntarte si cuando vas a pedir o si tenés intenciones de pedir un crédito en el Banco Nación, después quiero que me cuentes cómo te fue. Yo te voy a contar cómo me fue a mí cuando fui a pedir un crédito al Banco Nación para poder capitalizar el negocio que tiene Graciela, mi señora. Tuve que presentar
hasta el certificado de nacimiento de mi bisabuelo. Garantías por todos lados. ¿Sabe de cuánto fue el crédito? 1.100.000 pesos. Y puse garantía la casa de mi vieja, puse de garantía, toda la garantía por 1.100.000 pesos. Yo quiero preguntar si estos muchachos, sobre todo Juan Pablo Carreira, que le dieron 112 millones de pesos, si garantizó ese crédito. ¿Con qué garantizó? Por eso digo que son inmorales, como mínimo son inmorales. Porque se abrazan a la guita de los argentinos sin ningún tipo de pudor. Sin ningún tipo. Y vaya y cuenten lo que como ustedes quieran contarlos. Porque acá hay una cuestión ética. Porque si vos decís, como libertario, que venís y asumís un gobierno y representás un gobierno para destruir el Estado, porque entienden que el Estado no sirve para nada, entonces no podés ir al banco estatal a pedir un crédito. Andate a un banco privado. A ver cuánta guita te da un banco privado. Porque tenés que ser coherente, no tenés que ser inmoral. Porque si decís que venir a destruir el Estado, el Banco Nación es un ente financiero estatal. Y si necesitas un crédito hipotecario, tenés un abanico de bancos privados donde podés pedirlo. Por eso, dicho esto, también la felicito a la ministra de Capital Humano, Petovelo, porque cuando se enteró que su jefe de gabinete había sacado un crédito del Banco Nación, le metió un boleo en el traste y lo despidió. Porque no solo hay que serlo, sino también parecerlo. Y me parece una actitud digna de una ministra libertaria que dice una cosa y no puede permitir que su jefe de gabinete haga otra. Así que, como mínimo, esto. Y te dejo la pregunta a vos, que me estás viendo. Anda al Banco Nación y pedí un crédito. Y después contame cómo te va. Doy vuelta a la página. Y en los últimos minutos que me quedan, quiero hablar de esta denuncia penal que un ciudadano jujeño ha presentado en las últimas horas ante el fiscal federal de la provincia de Jujuy. Esta denuncia, que tiene más de 15 páginas, fue puesta en el escenario público esta mañana en una conferencia de prensa donde se invitó y estuvo presente algunos medios de comunicación de la provincia, una conferencia de prensa que dio el secretario de Comunicación de la provincia de Jujuy, el contador público nacional Alberto Schiuffi. Dentro del comentario de las cosas que Alberto Schiuffi hoy le comentaba a la prensa, surge una pregunta respecto a que si era cierto, si era verdad, que el diputado nacional libertario Manuel Quintar estaba o tenía algún tipo de relación con una clínica, con una cooperativa de servicios médicos que estaban dándoles prestaciones al PAMI.